Bueno, vamos a ir empezando, porque ya estamos 10 minutos de la clase y como ustedes saben, hoy día nos toca, ¿cuántas horas nos toca hoy día? Hoy día son 2 horas también, ¿no? Entonces nos toca 45 minutos para poder desarrollar la clase. Entonces, quienes se vayan incorporando, nos sigue pues en la clase, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Voy a compartir pantalla para ver nuestra clase de hoy. Aquí vamos. Muy bien. Bueno, una vez que habíamos hablado ya sobre los tributos, sobre los fines que cumplen los tributos, la clasificación, digamos, que tenemos dentro de lo que son los tributos, hay una clasificación doctrinaria que fue la que le mandé a hacer el trabajo, ¿verdad? Una lectura del manual tributario del doctor Trujillo, que lo iban a buscar en su biblioteca virtual, y sobre esa lectura voy a tomar una lección el día lunes, ¿ya? Que es el que va a complementar o cerrar este tema de los tributos, ¿ya? Ahí les voy a hacer una pruebita de la lectura. Por eso hay que hacer a conciencia el trabajo, ¿verdad? Hacer el esquema que les he pedido y leer con mucha atención. Entonces, muy bien. Habíamos hablado de qué eran los impuestos municipales, las tasas nacionales, tasas municipales, contribuciones especiales de mejora. Ya habíamos hablado de esa clasificación que comprendían y demás. Entonces, también nos tocaba justamente el día martes hablar sobre lo que era la relación tributaria o el nacimiento de la denominada obligación tributaria, o qué comprende esta institución dentro de nuestro código tributario. ¿Qué es la obligación tributaria? O sea, es la materia principal, es el objeto principal que tiene este código tributario. Es la esencia de este código, ¿no? Entonces, debemos de entender, pues, que esta obligación tributaria, como les decía, está basada como si fuesen las otras obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones que hemos visto en el derecho civil, es decir, es ese mismo vínculo jurídico que produce efectos entre unos y otros, que es una relación, ¿sí?, que se conjuga con algunos deberes, algunos derechos, mutuos, recíprocos, yo te doy algo, tú me entregas algo, ¿sí? Entonces, esta obligación tributaria va a ser un poco muy parecida a esta institución de las obligaciones, ¿no? Sin embargo, sabemos que esta obligación tiene característica fundamental de que está basada en la ley, es decir, bajo el principio de reserva de ley. Entonces, la primera característica o un primer elemento que yo puedo hablar es de quiénes integran esa relación de obligación, que genera esa obligación tributaria. Pues obviamente van a haber dos partes, ¿sí? Y esas partes, pues como les digo, van a tener dos vías, ¿no? O sea, lo que tú me das, lo que yo te tengo que entregar, lo que tengo que hacer, lo que debo hacer para cumplir las obligaciones, los deberes formales, ¿sí?, y otras obligaciones, ¿no?, que pueda tener. La obligación tributaria no solamente es la obligación de pagar o de dar en dinero, ¿sí?, sino que de ella también se derivan
otras obligaciones. Lo mismo pasa en el derecho civil. ¿Sí? En la compraventa, por decirles, ¿verdad? Que yo tengo la obligación de pagar para que me entreguen un bien raíz, ¿verdad? Para que opere esa tradición, ¿sí? Tiene que concurrir algunas situaciones, ¿verdad? Para que se pueda dar. O sea, es decir, no es que yo he comprado solo el terreno, quizás compré con la casa y tiene que estar hecha o construida una casa, ¿verdad? Esa casa tiene que tener unas obligaciones básicas, inherentes de la naturaleza, ¿sí? De esa obligación, que será que esté habilitada, ¿sí? Que cuente con todos los servicios básicos, que realmente esté, digamos, que pueda funcionar, ¿sí? Es decir, no es que no construyeron la casa y no pusieron las ventanas, no pusieron las puertas, ¿verdad? Lo mismo pasa en la obligación tributaria, lo mismo, ¿sí? Hay algunas situaciones o acciones que deben realizarse para saber que la obligación ha sido cumplida a cabalidad, ¿sí? Entonces, por eso es que hablamos de una relación. Y esa relación está constituida por todas estas actuaciones, estos pasos, que inclusive la ley los define, ¿no? Entonces, vamos a ver. Habíamos hablado de esta relación administración tributaria particulares. ¿Vinculada a qué? Pues a la clase o a la clasificación de los tributos, ¿verdad? Impuestos, tasas, contribuciones especiales. Luego habíamos estructurado un concepto, ¿sí? En donde yo les decía que revisando un poco la doctrina, ¿sí? Algunos conceptos, unos más pequeños, otros más grandes, otros mucho más profundos y detallados, ¿verdad? Me permitieron identificar estos 5 elementos que considero yo son los que deben de estar dentro de una definición de lo que es obligación tributaria. Entonces, lo primero es que habíamos dicho que nos daba origen a un crédito tributario, es decir, el Estado tiene un crédito a favor, ¿sí? Tiene una obligación que se le va a cumplir a favor, o sea, es decir, está él dispuesto a que le sea entregado en el tiempo, con las condiciones, ¿verdad?, que deben de concurrir, ¿verdad?, se va a cumplir. Entonces le da derecho a ese crédito tributario. Es decir, tiene esa titularidad, tiene ese reconocimiento, ¿sí? Como que si en lo civil, ¿verdad?, se deben 2 personas, ¿no? Entonces la otra le dice, sí, es verdad, yo te debo, ¿sí? Y reconoce la deuda. Entonces es esa titularidad, ¿verdad?, que está reconocida, o que hay un documento que así lo refleja. Igual pasa acá. Acá la administración tributaria, si usted no le paga, pues le va a notificar con el título de crédito, le va a decir, oiga, usted ha cumplido todas las condiciones de ley y usted es el sujeto pasivo de la obligación tributaria, por lo tanto usted me debe. Entonces, eso es lo primero que se reconoce en esta obligación. Y por eso es importante, muy importante, poder tener claro, ¿sí? Tener claro quién es nuestra administración tributaria, ¿sí? ¿Quiénes comprenden? ¿Quiénes son esas entidades que tienen las características de ser una administración tributaria? Muy bien, entonces, la segunda característica es precisamente la parte en que le dice, es una obligación de dar, ¿sí? Es una obligación de dar. Y esa obligación de dar, pues entonces, se entenderá que por regla general será en dinero, ¿sí? O en aquellos papeles que demuestren ser o representen dinero, ¿ya? Es decir, algún tipo de bono, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo se debe hacer el pago,
ahí me lo va a decir. Entonces, por regla general será dinero. La tercera característica es que afecta un patrimonio, ¿sí? Y claro, es el patrimonio de una de las partes, pues será del sujeto obligado o del sujeto pasivo. O del contribuyente. Fíjense ustedes, 3 términos para poder calificar a ese ciudadano que debe de realizar el pago de los tributos. Entonces, pues afectará, ¿no? Entonces, afecta el patrimonio de un particular o de un contribuyente. Es decir, lo disminuye, ¿no? Porque este tiene que aportar, entregar dinero. Luego, tenemos una cuarta característica, pues que se da un vínculo jurídico, es decir, que va a producir efectos jurídicos, va a tener, digamos, algunas situaciones en el que, por ejemplo, en el no cumplimiento de esas obligaciones o en la no cabalidad del cumplimiento, ¿verdad? Es decir, no se dan todos los elementos, entonces pueden traer consecuencias, ¿verdad? O la natural, se termina la obligación, ¿sí? Pago y se termina la obligación. Entonces ese es el efecto de ese vínculo jurídico. Ese vínculo se termina con el pago, ¿verdad? Pero mientras permanezca está ahí. O sea, tengo ese, como decía, tengo esa titularidad de esa obligación. Muy bien. Entonces, ese vínculo entre administración, contribuyente. Y un quinto elemento que es muy importante, ¿no? Y da derecho a crédito, es decir, la titularidad, ¿no? El crédito es a mi favor, o sea, administración tributaria, ¿verdad? Y aparte de eso, ese título que me reconoce, esa titularidad que reconoce la ley, ¿sí? Porque me debe, porque se ha configurado en el hecho generador, ¿verdad? Pues entonces le dará la correspondiente o el correspondiente derecho de acción de cobro. ¿Sí? Tengo derecho a reclamarlo. ¿Sí? Tengo derecho a irle a tocar la puerta al contribuyente y decirle, usted me debe. Pero para que pueda hacer esto, la administración tributaria, pues la ley, ¿sí? Tiene que decir, bueno, ¿cómo le cobro? ¿Sí? ¿Cómo hago esa acción de cobro? ¿Ok? Entonces, existe una fórmula denominada acción de cobro, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a estudiar aquí en el derecho tributario. Pero en sí, como ustedes pueden ver, ahí está todo el camino, ¿no? De qué son estos tributos y sobre el concepto que, digamos, abarca la mayor cantidad de elementos que le corresponden al derecho tributario. Porque en esa acción de cobro, por ejemplo, sí, está el usar la vía administrativa y la vía judicial inclusive, ¿no? Para poder hacer el reclamo de el pago y demás, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando hablamos de sujetos de la obligación tributaria, tenemos pues activo o acreedor, pasivo o deudor. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes están inmersos en ella? ¿No? Entonces, el sujeto activo siempre será la administración pública. Y la administración pública estará representada por los que se definen como administración pública tributaria sobre todo, ¿no? Tenemos al gobierno central, que estará pues los impuestos nacionales o los que maneja el servicio de rentas internas. Luego tenemos a los GAT o gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Entonces tenemos pues a los municipios, consejos provinciales, los gobiernos parroquiales, ¿sí? Entonces, ellos también podrían tener más bien el Consejo Provincial y el Municipal, ¿no?
porque las parroquias se ciñen a lo que digan los municipales. Entonces, ellos son los que van a tener, como les dije, en algún momento, tienen la potestad legislativa, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos pueden crear tasas, contribuciones especiales, lo pueden hacer, porque ellos pueden legislar en ese sentido. Tenemos las especiales, como siempre pongo de ejemplo a la Universidad de Guayaquil, cuando recaudó el 1 por 1000 del impuesto a los activos, y las empresas públicas, ¿no? Que a raíz de que nació la ley orgánica de empresas públicas, pues por prestar servicios, ¿no? Podrían llegar a tener también algunas de las potestades que tienen las administraciones tributarias para poder hacer el ejercicio de la acción de cobro y la titularidad de esos impuestos o tributos que se tienen que recaudar por la prestación de un servicio. Cuando hablo de sujeto pasivo, hablo de cualquier ciudadano, ¿sí? Y cualquier ciudadano, digamos, ficticio, que sería pues las empresas las empresas privadas y aquellas asociaciones o gremios, ¿verdad?, que también gozan de personería jurídica y que de alguna manera están representadas por personas naturales que obviamente las administran o gobiernan, ¿no? Entonces, también tenemos a los agentes de retención y percepción, ¿no? Entonces, el que tiene un local comercial que usted le paga, ¿verdad? Se compra unos zapatos, le paga los zapatos y los zapatos están grabados con 12%. Entonces yo le entrego, ¿sí ven? Porque soy yo el consumidor cuando voy a comprar, que pago, ¿sí? Le desembolso, le entrego el tributo. ¿Ven? Y ese tributo no es para él, ¿sí? No le pertenece. Le pertenece a la administración tributaria. Entonces él, cuando coja en la caja, guardará todos los billetes, pero sabrá que de todas las ventas que haya hecho, tiene que separar cada valor del impuesto que se haya producido de esa venta, ¿ya? De esa actividad económica. Entonces, ese agente de retención, porque no voy yo, no es que yo voy y digo, oiga, señor, porque si no tendríamos que ir todos los días al servicio de renta interna, a decirle, oiga, ahorita hice compras en el supermercado, aquí vengo a pagarle el impuesto. No, se encargan ellos, son los agentes recaudadores, ¿sí? Pero se vuelven también sujetos pasivos de la obligación. Ellos son los que se vuelven nosotros, ¿sí? Nosotros contribuyentes, nos representan, ¿sí? Para que a nombre de nosotros vaya la administración tributaria y entregue. Lo mismo pasa con las tarjetas de crédito. Va usted y pasa la tarjeta de crédito y en la tarjeta de crédito también. Todo ese valor que está ahí, a ellos les corresponde ser ese agente de percepción del tributo y lo va a entregar al servicio de rentas internas. Entonces, si ven, son dos situaciones completamente diferentes. Es decir, ambos son los delegados para entregar los tributos que ellos recaudan, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, tenemos al derecho generador, que es donde hablamos justamente de lo que son las actividades económicas. Yo les decía, hay un mundo entero de actividades económicas, ¿verdad? De los profesionales, los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los agricultores, ¿sí? Tenemos los artesanos, tenemos un mundo de actividades, los que compran y venden, los que importan, los que exportan,
Sí, sí, ven, es un mundo grande. Y obviamente hay ramas muy especializadas, pero todo eso lo tiene ya establecido en unas codificaciones que se ha permitido realizar el servicio de rentas internas, eh, el municipio, el, la aduana, perdón, la aduana. Ellos tienen unos clasificadores de las actividades económicas que se realizan, de los bienes y servicios que transitan en nuestro comercio, ¿no? Entonces, nada está oculto, ¿ya? Entonces, ese es el hecho generador. En la ley usted va a encontrarlos, ¿verdad? Yo ponía un ejemplo hoy en la mañana a sus compañeros y les decía, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que el productor de leche venda la leche, ¿sí? Una cosa es vender la leche. La leche es un alimento básico, ¿sí? Y que estará exento de tributos. Pero si esa leche se vuelve un yogurt o se vuelve un queso, ¿sí? Ya, no, ya deja de, o sea, ya pierde esas propiedades porque ha sido un producto transformado, ¿ya? No es lo mismo vender atún en lata que venderlo en uno de esos sachets que vienen al vacío, ¿verdad? No es igual, ¿ya? No es lo mismo, no en la cadena de producción o de utilización de ciertos envases o procesos de producción, sí, no va a ser igual. Por ejemplo, nosotros antes ensamblábamos vehículos, entonces obviamente nos salía mucho más barato en el mercado el precio de ese vehículo, ¿sí? Porque en el proceso, ¿sí? Eh, de ensamblaje, ¿verdad? Tenía beneficios tributarios, ¿ven? También pasa en algunos negocios, ¿no? En algunos negocios que el Estado permite que vendan, ¿no? Para estimular, digamos, la producción nacional, que es lo que hemos venido hablando de políticas económicas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, entonces este hecho generador algunas veces será macro y otras veces será muy detallado, ¿no? Entonces yo decía, el ejemplo, ¿no? El agua no va a dejar de ser agua si yo la congelo en el congelador, ¿verdad? Si se hace hielo, ¿sí? Simple y llanamente su estado líquido pasa a ser un estado sólido, ¿verdad? Compacto, que se transforma en un cubo de hielo o en una maqueta de hielo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, pero no es lo mismo la actividad comercial que realiza el que hace maquetas de hielo, por ejemplo, para los pescadores, ¿no? Ustedes han visto que en los mercados de pesca, ¿verdad? De todo lo que es mariscos, ¿sí? Ellos compran maquetas de hielo, ¿no? Precisamente para mantener congelado o refrigerado, pues, estos productos, ¿no? Y se mantengan, se conserven, ¿no? Hasta que, digamos, lo venden. Y no es lo mismo, como les digo, el que vende la funda de hielo, ¿sí? Entonces usted va con sus amigos y dice, trae una funda de hielo y tráete un cóctel, ¿ves? Porque hay que hacer el cóctel, ¿ves? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Todas estas actividades estarán, digamos, inmersas en una cadena de situaciones que le permite generar los tributos que esa actividad económica, digamos, tenga en particular, ¿sí? Pero si somos de los mismos, ¿no? Por eso ahí está este principio de generalidad y también el de capacidad contributiva. No es lo mismo el que se pone un puestito, ¿verdad? O el que es una licorera, por ejemplo, ¿no? Y la licorera, ustedes ven que tiene un congelador donde vende hielo. Sí, pero no es lo mismo el que vende en fábrica para, digamos, negocios grandes, ¿ya? Y no va a ser igual tampoco para quien lo venda
digamos, a consumo, ¿no? En menores proporciones. Entonces, esos análisis son los que debemos hacer al momento en que nosotros estamos dentro de el hecho generador, ¿no? ¿Qué actividad propiamente estamos realizando y cuáles son los bienes y servicios que de esas actividades se están dando y que estarán o no grabadas, ¿no? Uno como insumos, otros como productos que voy a vender, digamos, o son productos transformados. Entonces, este hecho generador, ¿no? Tiene un aspecto objetivo, dice, pues es necesario que existan los bienes, ¿sí? Por supuesto. Usted no puede hacer una venta ficticia, ¿no? Que es lo que pasa con las empresas fantasmas, ¿ok? Las empresas fantasmas que ha identificado el servicio de rentas internas, es decir, aquellas empresas que supuestamente han vendido bienes, ¿sí? Pero que en realidad no han existido. Entonces, fíjense ustedes cómo la norma, ¿sí? Define a este hecho generador, ¿sí? Como algo real, ¿ya? Es algo real. O sea, no es que usted, que es abogado, va a entregar una factura, ¿sí? De algo que usted no ha realizado, de algo que usted no ha hecho el ejercicio de nada. No es, el préstame una factura no existe, no debe de existir, es una mala práctica, eso ocurre, pero el servicio de rentas internas sabe cómo rastrear las cosas, ¿ven? Entonces, en el momento en que usted no pueda justificar, porque es muy bonito decir, préstame una factura, ¿sí? Pueden pagarse los impuestos, puede ser que no haya, digamos, perjuicio al Estado y todo lo demás, pero en realidad no ingresó en el patrimonio de quien era realmente el contribuyente. Fíjense ustedes, entonces esas cosas no pueden pasar, ¿ya? Por eso es que el hecho generador es preciso. Es como la tipicidad, tiene que calzar y cuadrar perfectamente dentro de la tipicidad que nos da la norma. Describe acontecimientos jurídicos, económicos, ¿sí? Los que les decía, quienes comercializan las frutas, quienes comercializan los vehículos, quienes venden o compran terrenos, quienes ejercen la actividad inmobiliaria, quienes ejercen la actividad fiduciaria, quienes realizan actividades profesionales, quienes están en la docencia, quienes están en el sector público. Fíjense ustedes, todas son actividades económicas, todas estas están inmersas dentro de la tipicidad o dentro de la normativa tributaria. Y es lo que debo de identificar. Por eso es importante que cuando se estructura una norma tributaria, siempre, siempre debe de estar establecida quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, los hechos generadores o el hecho generador, ¿sí? Puede ser uno, puede ser más de uno, ¿ya? El hecho generador, y tiene que decirme cómo se tiene que hacer ese pago y cómo se liquida. Fíjense ustedes, hay ordenanzas, por ejemplo, municipales de tasas que no ponen cómo se liquida el impuesto. El impuesto debe tener una fórmula para poder hacer la recaudación y poder decir más o menos por qué yo tengo que pagarle lo que debo de pagar. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Manabí, quien sea de Manabí, yo también soy 50% manaba, ¿ves? Entonces yo me conozco la zona. En Manabí, por ejemplo, fijaron a $1 la tasa de servicio de agua. La tasa de servicio de agua no es al ojo, pues, ¿sí? Y además que es costosísimo. O sea, es decir, tiene un impacto económico, ¿sí? Que precisamente no cumple los fines tributarios.
es decir, no mide la capacidad contributiva, está en contra de esos principios, ¿ven? En contra del principio de capacidad contributiva. Por eso es que la ley, ¿sí?, le dice, oiga, usted tiene que decir, el legislador debe determinar una fórmula que permita al contribuyente saber cómo se le está recaudando o cómo se está midiendo su capacidad contributiva. Entonces ustedes cuando lean la doctrina, ustedes van a ver que esto es el planteamiento que hace la doctrina, ¿no? Que dice, oiga, aquí no es porque usted me va a cobrar por cobrar, ¿sí? Por eso es que cuando salió la ley orgánica de apoyo humanitario, que ya me llegó hoy día, lo mandé a pedir, ya la voy a leer, ¿verdad? Ya en físico, ¿no? Porque ya me la he visto. Entonces, fíjense, cuando se quiso aprobar esa normativa, así mismo, decían, pero ¿por qué tengo que pagar yo el 5% y acá los ciudadanos tenemos que pagar más que las empresas pagan menos, nosotros pagamos más? ¿Dónde está ese principio de capacidad contributiva? O sea, ¿por qué el ciudadano, que es el que más padece, y peor aún si le daba el COVID, imagínense ustedes, ¿no? Han salido testimonios, ¿no? Últimamente las noticias, en donde realmente es muy triste saber que hay personas que viven en condiciones de necesidad, ¿sí? Y yo creo que todos en este momento vivimos en condiciones de necesidad, en donde el dinero no nos alcanza para todo lo que podíamos, digamos, vivir, digamos, poder cubrir por lo menos la mayor cantidad de necesidades, ¿no? Y que se les haya cobrado abusivamente 1.000, 2.000, 3.000 dólares por una medicina que podía llegar a costar entre 200 dólares o quizás menos, ¿ya? Entonces, es de locos, ¿ven? Es de locos. O sea, significa que nosotros pues superamos cualquier orden jurídico de control, de desarrollo social, ¿sí?, que no estaba pegada a la realidad, ¿no? Entonces, por eso se murió mucha gente, ¿ven? Esa es la consecuencia, pero ¿cómo es posible, ven? Y nosotros no debemos de decir que las muertes son por la pandemia. O sea, las muertes son por razones económicas, ¿ven? Y eso no puede pasar. Sí, eso no puede pasar, eso es una crueldad. Sí, es una crueldad porque se debieron tomar las acciones necesarias. Entonces, fíjense que seguimos viendo cómo esta estructura del derecho tributario llega a los fines que tiene, ¿no? Que es el bien común, que es precisamente hacer cumplir que las necesidades que tiene un país sean cubiertas con la verdadera justicia y recaudación, digamos, de una forma correcta, ¿no? De un buen uso del recurso público, ¿sí? A lo que están obligados, porque por eso estamos en la línea de el derecho público, ¿no? O sea, no solamente hablamos de cuánto hay que sumar o restar, cuánto es la operación matemática que tengo que hacer para pagar, no me interesa el resto. No, el resto es lo más importante, es la finalidad, es decir, el resultado, ¿sí? Medir ese resultado. ¿Realmente estamos recaudando los tributos de manera justa, de manera necesaria, para que al fin cumplan las necesidades para las que están hechas, ¿no? Que es el gasto público que está constituido por proyectos de inversión, por proyectos, por programas, entre otros, digamos, conceptos de gasto público, ¿no? Entonces, este hecho generador, ¿sí?, que decía, describe acontecimientos económicos, ¿no?, será la base del tributo, ¿sí? Me configuro en él, ¿ven?, y calzo en él con todas las condiciones que me dice. Por eso es que hablamos de asimilarlo a una tipicidad, que lo decimos acá, ¿verdad? Y esa tipicidad también estará sustentada bajo el principio de reserva de ley. Es decir,
el hecho generador no puede faltar en una norma tributaria. Porque si no existe hecho generador, entonces no habrá tributo. No tengo cómo recaudar. No tengo qué es lo que voy a cobrar. ¿Sí? Así yo diga que necesito cobrarle $1 a cada ciudadano. Tiene que haber un hecho generador. Bien, y se realiza en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Por supuesto, porque hay tributos que no son eternos, ¿no? Hay tributos que se extinguen, que cumplen su función o que ya se vuelven inútiles dentro de la práctica tributaria o como política fiscal, que obviamente estarán o se, digamos, excluirán del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces habrán actuaciones que, o actividades que, por ejemplo, hay actividades económicas que se transforman, ¿no? Hay actividades económicas que se transforman. ¿Cuál es el ejemplo más claro hoy en día? El comercio virtual, en el comercio electrónico, ¿sí? Ya hay negocios que no ponen un local comercial, ¿sí? Y entonces, ¿qué impuestos estaría afectando yo? Pues en la tasa de habilitación de comercio, ¿ven? Por ejemplo, ya no lo necesito, no se va a dar, ¿ven? Entonces eso significa que la cantidad de contribuyentes van a ir disminuyendo, ¿sí? Es como ahora, ¿no? Con la realidad en la que vivimos, ¿no? Hemos descubierto que desde casa podemos trabajar, podemos estudiar, ¿sí? Y muchos negocios hoy en día, ya en Europa, hace más de 10 años atrás se ha hablado del teletrabajo. En Estados Unidos se practica. En Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses no tienen un solo empleo, tienen más de un empleo, ¿sí? Trabajan 2, 3 horas en un local, pueden ir, y fíjense ustedes, ¿no? Fíjense la mentalidad de ese país. Puede ser doctor, ingeniero, abogado, lo que usted quiera. Pero si es una persona que piensa que no solamente puede producir con su profesión y puede recoger las hojas del otoño, va y trabaja en el otoño recogiendo hojas, ¿ya? Y recibe su remuneración. O si tiene que ir a un bar a hacer de barman o hacer lo que sea de mesero, lo hace sin ningún problema. Fíjense ustedes. ¿Sí? Porque el trabajo es digno. El trabajo no representa no estatus ni nada de lo que se quiera hacer. Realmente trabajar es una bendición, es una gran oportunidad, ¿sí? Y nadie puede decir que el trabajo es más o menos entre unos y otros, ¿ven? Entonces, por eso es un país que está en el desarrollo, ¿ven? Porque precisamente le dice, no importa donde usted esté. Y fíjense ustedes que son ciudades bastante grandes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, son ciudades bastante grandes y hay personas que tienen que madrugar desde las 4 de la mañana y tener 2, 3 trabajos y cruzarse toda la ciudad muchas veces para llegar a los otros 2, 3, 4 trabajos e inclusive llegar hasta su casa. Y quizás dormir 4 o 5 horas que a la larga le resta vida, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes todo lo que, digamos, nos permite ver cómo se mueve, digamos, la economía, ¿no? Y, y que nosotros como tributaristas tenemos que ver, ¿no? Porque todos tributan, ¿ves? De todos sus trabajos, jamás se le ocurriría a un norteamericano faltarle el pago al Estado. Que falte el pan en la mesa, pero el pago al Estado no falta. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, con esa mentalidad, ¿no? Con esa mentalidad. Entonces, esa mentalidad es la que, digamos, nosotros también tenemos que verlo cómo se mueve el mundo, ¿no? ¿Qué actividades? Yo les había explicado que este derecho tributario trasciende a lo internacional, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que vernos casa adentro, ¿sí? Y decir, estamos cómodamente trabajando en casa. No es cómodo trabajar en casa, ¿sí? No es cómodo porque aquí están todas las actividades. Usted
en el espacio que tiene y quizás en el espacio del 4x4, ¿verdad? Fíjense ustedes, yo estoy aquí en el comedor de mi casa, en, en una parte de la mesa, la otra parte de la mesa probablemente la tengan que usar otras personas, ¿no? En quien tiene familia, yo no tengo familia, solo vivo con mi hermana, ¿no? Pero ella, por ejemplo, está en otra actividad ahorita. Pero supongamos que quiere venir a cenar, ¿no? A esta hora, ven, quiere venir a cenar, entonces se sienta aquí en la mesa, pero porque la mesa está hecha para eso, ¿no? Pero sin embargo hay un espacio de oficina, entonces no es fácil, ¿no? Pero se vuelve una actividad, ¿ven? Se vuelve una actividad, desarrollamos la actividad dentro de este espacio y estamos, digamos, siendo parte de esa población económicamente activa, ¿sí? Es decir, la generación de este trabajo produce o da como resultado, ¿verdad? Luego una liquidación de impuestos, ¿no? Entonces, así con el tema el hecho generador. Bien, entonces, hasta aquí, no sé si podemos ver un poquito de lo que es el nacimiento de la obligación. Voy a avanzar un poquito más, nada más, porque ya con ustedes me tocaría ver la próxima semana, pero vamos bien. Y voy a hablar un poquito del nacimiento de la obligación tributaria. Muy bien, entonces si ya identifiqué quiénes son las partes que concurren a esta obligación tributaria, ¿cuál es ese marco en el que tiene que, digamos, darse o producirse la obligación tributaria? Ya sabemos cuál es el hecho generador. Entendemos que nos hemos configurado dentro de esa tipicidad. Entonces, el Código Tributario dice, bueno, ahora resulta que tengo que resolver un problema. Es decir, ¿cuándo nace la obligación? ¿Sí? Porque si nosotros hablamos en el derecho civil, sabemos que las partes, ¿sí?, se ponen de acuerdo y dice, bueno, préstame plata, mañana te la entrego, ¿sí? Y usted ya sabe, esa es la obligación. Su obligación es que al día siguiente tiene que entregarle esa plata en calidad de préstamo, ¿ya? Muy bien. Pero acá, obviamente, nace de el principio de reserva de ley. La ley me va a decir cuándo nace la obligación tributaria. Porque una cosa es que nazca y otra cosa es que sea exigible, ¿sí? Que sea exigible. Es decir, la norma separa estos dos momentos y dice, yo me configuro en el hecho generador, ya lo comprobé, estoy aquí, soy el sujeto pasivo de la obligación, porque el hecho generador lo he cumplido, ¿sí? Pero quizás tengo condiciones que, vamos al segundo tema, ¿verdad? Que habla de las exenciones y exoneraciones, es decir, aquellos que están fuera de, que cumpliendo el nacimiento de la obligación, están fuera de pagarlo o de aportar. Entonces, por eso yo tengo que saber cuándo nace, ¿ya? Entonces, lo primero que yo voy a ver es, muy bien, de los que nacen son todos estos. Y voy a ir al siguiente paso en donde digo, bueno, quienes no estarán obligados parcial o totalmente, ¿verdad? Estarán exonerados, por ejemplo, que sabemos son los discapacitados, son personas de la tercera edad, personas vulnerables, bueno, dependerá, ¿no? De cada caso de tributos, ¿no? Pero esas son las reglas generales de las exenciones. Entonces yo necesito saber, ¿sí? Es decir, bueno, tengo un listado de obligados. Todos han calzado en mi hecho generador, todos son los sujetos pasivos, pero ahora me toca depurar la lista, ¿ya? Y voy a ver cuáles están obligados, es decir, les puedo exigir el pago de ese tributo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo nace? Nace cuando se cumple en el sujeto pasivo el hecho generador, ¿sí? Y la obligación de pagar, ¿sí?, cuando es exigible, debe cumplir tres condiciones, ¿sí? La fecha de exigibilidad, y traerá como consecuencia el no cumplimiento en esa fecha
¿verdad? La aplicación de intereses, multas o recargos, que digamos es un poco una indemnización a la administración pública por esa espera, ¿sí?, desfasada del pago de la obligación. Porque el dinero tiene costo en el tiempo, ¿sí? Tiene costo en el tiempo. No es lo mismo, y usted lo puede ver, ¿no? Y lo podemos ver a través de la historia, ¿sí? Que antes tener $100 en la mano era dinero, nos rendía, podía durarnos 15 días, 20 días, un mes, ¿ya? Y podía adquirir X cantidad de bienes y servicios y cubría suficiente. Ahora no. En el tiempo, pasando los años, ya no es igual. Ya $100 se le va a usted, se los gasta en un día. ¿Ya? En un día se gasta. En 4 o 5 cosas que le van a solucionar 4 o 5 días o 10 días, no más, ¿sí? Y ya no le rinde igual. Entonces, fíjense ustedes, por eso es que se establece este sistema de intereses, ¿sí?, de multas y de recargos, ¿no? Precisamente por resarcir. Las multas, pues lo que hace es busca persuadir al contribuyente para que este contribuyente sea responsable, que no le vuelva a pasar, porque de todas maneras, sí, hay multas que no son, digamos, excesivas, ¿sí? Con el servicio de rentas internas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Una vez tuve que pagar, cero valor, era cero, me olvidé de la fecha, dije, Dios mío, no pasé los datos, bueno, fíjense. Y le dije, me puse una alarma, ¿ven? Una alarma permanente, en donde me diga cada 6 meses que esa es la fecha de pago de, por ejemplo, el IVA, ¿no? Entonces ya me tocó declarar semestralmente. Le escribí a la persona que me ayuda con mis impuestos, que maneja el tema de mis impuestos, y le digo, por favor, hazme la declaración, ¿no? Porque como somos servidores públicos, pues obviamente no podemos incurrir en esa falla, ¿no? Entonces, fíjense, antes de que la alarma me suene, ¿ya? Ya está declarado, entonces estamos al día, estamos limpios, estamos bien, sí, pero porque en otras oportunidades sí me ha tocado pagar, pero no ha sido, digamos, excesivo porque me habré pasado con 1 o 2 días, pues entonces no tengo intereses, pero sí hay grandes conflictos y sí tenemos grandes deudores. Ustedes lo pueden ver en la página web del Servicio de Rentas Internas, precisamente que hay grandes deudores de tributos y que están, digamos, en conflicto o discusión porque, digamos, el volumen del manejo de los bienes y servicios que se adquieren para producir y que, bueno, después les voy a hablar cómo se compensan y demás los impuestos, ¿no? Es lo que hace que la práctica tributaria sea un poquito más compleja, ¿no? Pero en términos generales, todos debemos de saber cuándo tengo que pagar y el Servicio de Rentas Internas emite también normativa en donde dice, bueno, según el dígito de su cédula, ¿verdad? Es el penúltimo dígito de su cédula, usted tendrá estas fechas para pagar. Y le hace un cuadro y entonces no tengo problema y me toca a mí me toca los 10. Entonces yo antes del 10 ya tengo que haber hecho la declaración, ya tengo que haber tenido todas las facturas contadas y todo, ¿verdad? Para reportar y hacer el cruce de información. Entonces, por ejemplo, el día de hoy me dijo mi amiga que me ayuda con los impuestos, me dice, ya te hice la presentación de devolución de impuestos. Fíjense ustedes. Y este año me salió mejor que un año atrás. Y bueno, vamos optimizando. Entonces, no es que los tributos son malos, ¿ven? También hay retribución, ¿sí? Si uno paga puntualmente, si uno maneja muy bien sus cuentas, ¿sí? Porque tenemos beneficios, ¿no? Tenemos también beneficios, que son los gastos
en los que incurro. Entonces, por ejemplo, yo estudio bastante. Ayer tuve un curso, ¿ves? Tenía libre en la noche y me inscribí en un curso, ¿no? Y entonces la capacitación es un rubro que me permiten descontarme de mis gastos personales y me beneficia, ¿ves? Entonces yo por eso estudio, por eso me preparo, no solamente para darles las clases a ustedes, sino que me preparo porque me gusta estar siempre al día, ¿no? Entonces, y es importante para mí tener capacitación permanente, ya actualizarme, ver los temas, y justamente era sobre la ley de apoyo humanitario. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Yo les acabo de cargar en, eh, en nuestra plataforma, porque ustedes saben que tenemos horas sincrónicas, que es esta, y las asincrónicas, que son las que desarrollamos en nuestra plataforma, ¿verdad? Entonces, van a desarrollar una pequeña encuesta, ¿sí? Que está aquí cargada, que se llama la obligación tributaria. Y son 5 preguntas que van a estar relacionadas con la obligación tributaria. Entonces usted va a descubrir cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas. ¿Ok? Cuáles sí, cuáles no. Entonces la realizamos, ¿sí? Tiene límite para desarrollarla, así que por favor realicémosla, es rapidito, ¿sí? Y ahorita que están fresquitos les va a ir muy bien. Así que realicemos nuestra actividad y obviamente ustedes pues hasta el día lunes, porque ya con ustedes también me despido, ¿verdad? Porque ya hasta hoy tenemos clase. Sí, y nos vemos el día lunes para seguir con nuestras clases y desarrollando nuestros trabajos, y presenten también sus trabajos de la semana. ¿Ya? Entonces, por favor, no dejen de entrar a la plataforma, porque yo a través de la plataforma les envío mensajes, permítanme un ratito, les envío mensajes internos precisamente diciéndoles que ya nos toca la hora de clases y que se tengan que conectar, y aparte de eso, también algún otro mensaje, ¿no? Que se pueda dar. Y otra cosa, también por mensaje, ¿sí? O a mi correo electrónico, hasta el día de hoy, eso sí les pido, porque mañana hay que pasar un informe, necesito saber si alguno de ustedes tiene pues alguna dificultad de aprendizaje o tiene alguna discapacidad, ¿sí? Sea auditiva, sea física, ¿sí? Que tengamos que reportar dentro de la universidad para que ella la tenga pues registrada y obviamente los ayude con los programas que tiene, ¿no? Bienestar estudiantil. Así que eso. ¿Quién me quería hablar? ¿Dónde estás? Todavía no, Juan José. todavía no se ¿Todavía? todavía no se pasa la encuesta, no se pasa la encuesta todavía. Todavía no te entiendo. Todavía no se puede hacer la encuesta. Creo que está activado para las 6:30, que ya debería estar activa. Sí. Muy amable, Miss. Sí. Entonces, chicos, gracias por asistir. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Cuídense mucho. Buen fin de semana. Que lo pasen bien. Chao. Mira cómo Gracias. me hace Melania. Melania, chao. Chao, chao, chicos. Gracias.